Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo encuentro de Sobre Todo. Ya vamos rumbo a las 4 decenas. Este es el programa número 38, el 19º de este segundo ciclo. Ya empardamos en cantidad de emisiones al primer ciclo del año 2024. Así que estamos muy contentos aquí en este espacio donde hemos elegido difundir la historia, la cultura, la literatura y multiplicidad de formas de expresión de la cultura y el arte para dar una visión distinta de la radio, una entrega distinta, un programa diferente a lo que acostumbramos. Y como bien anunciamos a través del avance que se hizo en esta emisora, en el día de hoy vamos a hablar de un hombre que es un ejemplo de civismo, un ejemplo de que se puede gobernar de manera austera, con valores republicanos, democráticos y sin, obviamente, utilizar a la política como método de movilidad social ascendente, sino simplemente como una vocación de servicio, que es la figura de Arturo Umberto Illia. Y luego tendremos el enorme placer de hablar con un invitado que mucho sabe de esta cuestión de los micrófonos, que tiene una vida entera, una trayectoria antiquísima, podríamos decir, tras micrófonos, y que nos va a dar su testimonio, y vamos a tener una linda conversación que va a hilvanar multiplicidad de temáticas, porque es justamente el invitado, Hugo César Segurola, una persona polifuncional, podríamos decirle, porque su vida ha sido atravesada por multiplicidad de cuestiones, incluso más allá del periodismo, la política y tantas otras aristas que lo convierten en una figura incuestionable de la cultura local, aquí de Coronel Dorrego y de la región. Y empezando por el principio, y volviendo a la figura de Arturo Umberto Illia, la idea de hacer un especial en relación a este personaje de la política nacional, que se merece un sitial de honor desde mi perspectiva en lo que es la historia argentina, sobre todo en la historia del siglo XX. Nació un 4 de agosto del año 1900, es decir, hace escasos días, hace 2 días, se cumplió un nuevo aniversario de su natalicio, y hace un tiempo que yo venía con la idea de justamente de traerlo al aire, a este personaje, así que aprovechamos este aniversario, este cumpleaños, este 126º aniversario de su natalicio, para hablar algunos aspectos de su vida y obra, porque tampoco podemos condensar la vida de una persona que ha tenido tanto arrojo y que se ha preocupado tanto por la salud, tanto institucional como por la salud en sí de la nación. No podemos condensarlo en una charla de media hora, pero sí podemos hacer algún análisis respecto de algunos puntos o algunos hitos en su vida. Bueno, para empezar tenemos que hablar de su formación. Él nace en la provincia de Buenos Aires, aunque muchos lo creen cordobés. Él nace en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Pergamino. Podría decirse que es casi vecino de Atahualpa Yupanqui. Pergamino ha dado grandes personas a nuestra historia. Atahualpa Yupanqui nació en un pueblo vecino de Pergamino, pero, como decíamos, Arturo Umberto Illia nace en la ciudad de Pergamino en sí misma,
y se fue a estudiar medicina a la Universidad de Buenos Aires. Su padre había sido un referente de la militancia irigoyenista en sus tiempos, y tenemos que decir también que en su juventud Arturo Illia se afilió a la Unión Cívica Radical a los 18 años religiosamente, como acontecía en aquellos tiempos. Era como una suerte de obligación ética para aquellos que provenían de familia política, independientemente del partido, pero específicamente de la Unión Cívica Radical. Era una costumbre muy arraigada de afiliarse a los 18 años. Hacían la libreta de enrolamiento y a continuación firmaban la ficha de afiliación y andaban con el carnet de afiliado radical. Esto mismo pasó con Arturo Humberto Illia, que fue en su transcurso, en su carrera universitaria, fue contemporáneo a los acontecimientos de la Córdoba de 1918, donde un grupo de estudiantes, luego de lo que fue el cierre de las residencias y del Hospital de Clínicas de la Universidad de Córdoba en 1918, tomaron la universidad por la fuerza y expulsaron a lo que se llamaba en ese momento el oscurantismo y el último bastión de coloniaje que teníamos en nuestra Argentina, que era la universidad tomada por los jesuitas, o sea, comandada por los jesuitas, y escribieron estos reformistas un manifiesto liminar en donde se esgrimen algunos principios que hoy rigen el desandar de las universidades. Entre los más importantes está obviamente el cogobierno universitario, el cogobierno de los diferentes claustros, docente, estudiantil. Ahora hace algunos años se agregó aquí el claustro no docente, pero también existe el claustro de graduados que cogobiernan la universidad. Pueden verlo en cualquier universidad del país cuando se hacen elecciones del claustro graduado, del claustro docente, que luego obviamente lo que es asamblea universitaria, consejo superior y consejo directivo rigen obviamente y toman las decisiones y eligen al rector de las diferentes universidades. Bueno, esto empezó en esta época y Arturo Humberto Illia fue un militante reformista de la Universidad de Buenos Aires en la década del 20. Obviamente todo ese movimiento hizo eclosión en 1918, pero la aplicación de los principios reformistas se fue dando con el tiempo, ¿verdad? Y se fue armando un movimiento reformista que trascendió las épocas y los años, y que con el correr del tiempo, muchas décadas después, se condensó en una organización nacional que se llama Franja Morada, que bueno, yo tuve el honor de integrar sus filas. Pero en aquel momento el movimiento reformista no tenía un nombre per se, sino que cada facultad tenía su propia denominación, y Arturo Humberto Illia participó en este movimiento reformista dentro de la Universidad de Buenos Aires, que le daría a posteriori una visión sobre la educación y una visión sobre la ciencia y la investigación que serían trascendentales en su gobierno. Tal vez nos estamos adelantando un poco en el temario, pero ya metiéndonos en el periodo presidencial de Arturo Humberto Illia, tenemos que hablar de que, por ejemplo, destinó un 20% del presupuesto nacional a educación. Si nos ponemos a pensar, es una cifra inalcanzable al día de hoy, sobre todo en tiempos donde vemos que se recorta sistemáticamente el fondo de incentivo docente, donde se recortan los fondos a las universidades nacionales. Pensar en un contexto de crecimiento económico ininterrumpido como estaba aconteciendo en esa década, y en un contexto donde se fomentaba la ciencia y la educación a punto tal que grandes científicos como Luis Federico Leloir, Bernardo Husey, el propio Silvio Frondizi, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires y que fue un gran rector de la Universidad de Buenos Aires, que luego obviamente fue acallado por el olor a cuero de las botas y
y su actitud sanguinolenta. Pero decían que del 63 al 66 se vivió una edad de oro en la educación y en la ciencia en Argentina, y que obviamente, como bien sabemos, Ilia llega a la presidencia en el año 63, en el año 66 es víctima de un golpe de Estado comandado por el general Juan Carlos Onganía, general retirado para ese momento, que en su momento había comandado la facción de los azules en esta guerra interna que habían tenido dentro de las Fuerzas Armadas entre azules y colorados. Quien los comandaba era justamente Juan Carlos Onganía, que fue aquel que llevó a cabo este golpe de Estado y también el que envió, obviamente, a reprimir sobre todo lo que fue la Universidad de Buenos Aires, lo que aconteció como la noche de los bastones largos, donde se amotinaron estudiantes en 5 facultades diferentes, también acompañados por sus docentes, lo que conllevó posteriormente a una sangría de docentes e investigadores en la República Argentina, que nos hizo perder a grandes mentes como la de Mario Bunge. Mario Bunge no volvió a vivir nunca más en Argentina, y es uno de los científicos, un físico, filósofo de la ciencia, la verdad que una persona multifacética y polifuncional en cuanto a su actividad científica. Imagínense, tanto él como todos los otros que se fueron, cuánto bien podrían haber seguido haciendo por nuestro país si se hubiesen quedado en Argentina, si no se los hubiese expulsado como se los expulsó, con el, como dice Mafalda, con el palo de abollar ideologías. Eso en cuanto a la educación universitaria, pero tenemos que retrotraernos un poco en el tiempo, ya con un Ilia recibido de médico que le pidió una audiencia a Hipólito Yrigoyen en 1928, que se la otorga el presidente. Desconozco el nombre del intermediario que le facilitó esto, pero Ilia, ya conocido obviamente por su militancia radical irigoyenista, fue a pedirle trabajo como médico recién recibido a Yrigoyen, y le dio a elegir entre algunas localidades donde hacía falta un médico para los ferroviarios. Y allí es donde surge la posibilidad de trabajar en la localidad de Cruz del Eje, que fue hacia allí donde se dirigió Arturo Ilia y fue donde desarrolló su carrera como médico de pueblo. Muy famosa la anécdota cuando Jairo, siendo un niño, no recuerdo bien si era él o su hermana, que estaba pasando por una fiebre muy grande, creo que era el mismo, una fiebre muy grande, muy peligrosa, en una noche lluviosa, en la cual lo llamaron a Ilia para que vaya justamente a atender al niño, que estaba obviamente en convaleciente, con una fiebre muy alta y una enfermedad que no se podía subsanar. Ilia en pijama y en bicicleta, porque siempre fue una persona austera, a la mayoría de los pacientes ni les cobraba, fue en bicicleta de madrugada a bajarle la fiebre a Jairo, y es un episodio que lo recuerda una y otra vez este gran cantante, este emblema de la música popular argentina, y que lo describe a Ilia como lo que era, una persona austera, honesta, y que todos esos valores que uno los puede establecer una especie de comparación o un parangón con la figura de Pepe Mujica, que tenía una manera similar de ver la vida y la política. Pero si nos tenemos que adscribir alguna doctrina filosófica que subyace a este modo de ver la política y la vida, tenemos que hablar de la obra de Carl Friedrich Christian Krause. No es mi fuerte el alemán, un pensador del siglo XVIII que según Marx era un pensador de segunda,
pero fue la filosofía que tomó en su momento Irigoyen para justamente, porque el radicalismo nace como un movimiento popular y de masas en favor del voto universal, secreto, y la pulcritud en los actos eleccionarios y en el ejercicio de la función pública, pero necesitaba a su vez un basamento filosófico que le diera un sustento a los principios de la ideología de la Unión Cívica Radical, y encontraron en la figura de Krause y en la figura sobre todo de los krausistas españoles que trajeron la obra de Krause a Argentina, y que justamente la obra de Krause habla de la austeridad, habla de desprenderse de bienes materiales y mundanos, habla de la armonía entre el hombre con la naturaleza. Y en algún momento yo me puse a leer la obra de Krause. Obviamente, si uno se pone a analizarlo a raíz de la lupa del siglo XXI, puede parecer incluso hasta un poco insulsa la obra, pero hablando con algún amigo, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Manuel Ochandio, si me está escuchando le mando un saludo, me dijo, no podés decir eso. La obra de Krause básicamente es el basamento de la existencia de la Unión Europea, en esto de la comunión del hombre con el hombre, además, como dije anteriormente, en esto de vivir de manera austera, de manera honesta, y sobre todo la honradez y la honestidad y la pulcritud a la hora del ejercicio de la función pública. Como dijimos, volvemos a Arturo Illia, un Illia de marcada raigambre krausista, que llega a Cruz del Eje, que luego en la década del 30 hace un viaje por Europa, donde conoce los autoritarismos y los totalitarismos, sobre todo, bueno, como los que estaban en boga en aquellos tiempos en Europa, que era el fascismo, el franquismo todavía no, porque todavía no había existido la guerra civil española, pero sí el nazismo. Y eso le dio una perspectiva de combatir contra todo ese tipo de totalitarismos o esos movimientos que desde el ejercicio del poder tratan de hacer una ideología única, o un partido único, un gobierno de partido único, una ideología de Estado. Eso marcó mucho la figura de cómo ver la política del propio Illia. Un Illia que ya en 1935 lo tenemos ejerciendo como una banca en el Senado de la provincia de Córdoba, porque se afincó obviamente en Cruz del Eje, una localidad al norte de la provincia de Córdoba, que todavía al día de hoy se conserva la casa museo de Arturo Illia, una casa que ni siquiera pudo comprársela él mismo, sino que se lo compraron sus pacientes, porque como dijimos a la mayoría no les cobraba, entonces Illia vivía con lo justo siempre. Pero sus pacientes hicieron como se diría hoy día una vaquita, y le compraron una casa a ese médico de pueblo, que empezó a realizar una carrera política promisoria, porque como decimos, ya a los 35 años estaba ocupando una banca en el Senado de la provincia, y luego asumió como vicegobernador de la provincia, 1940, hasta el año 1943, donde se produce el golpe de estado del GOU, que tenía entre sus filas a Juan Domingo Perón. Tardíamente integra, tenemos que explicar lo que fue durante el gobierno del peronismo. Obviamente el Congreso, la Cámara de Diputados, tenía la única oposición que existía, era la oposición del radicalismo, que la conducía el bloque de ese bloque de los 44, lo conducía Ricardo Balbín. La primera conformación de ese bloque no estaba Arturo Illia, pero luego en el segundo recambio, en las próximas elecciones de medio término, no se llamaban de medio término en ese momento porque las presidencias duraban 6 años, sino en la primera elección legislativa, Arturo Illia gana una banca en el Congreso de la Nación por la provincia de Córdoba e integró ese famoso bloque de los 44 que
tenían como premisa, según Ricardo Balbín, y luego sus carreras políticas se irán juntando cada vez más, tenían como premisa apoyar todas las medidas sociales que impulsaba el gobierno peronista, pero ser una oposición férrea en todas aquellas otras medidas que conllevaran hacia un autoritarismo, hacia un gobierno de corte, digamos, corporativo o no tan democrático, como por ejemplo podemos mencionar lo que fue la convención constituyente lo que fue la conformación luego de la constitución del año 49, una constitución en donde se declara el justicialismo como doctrina nacional, lo cual obviamente se convierte el justicialismo, el movimiento nacional justicialista y el justicialismo como doctrina, en doctrina de Estado, lo cual se asemejaba en muchos casos, obviamente con las diferencias, porque no podemos parangonar a ese primer peronismo con las ideologías autoritarias de Europa, porque obviamente no había afán de conquista, no había afán de producir un etnocidio, pero sí estaba muy de moda en esa época esta ideología de corte corporativo, esta idea de la comunidad organizada que toma Perón, que no viene de otro lado que no sea la doctrina social de la Iglesia. Tendría que hacer un programa específico de esto para explicarles lo que era la doctrina social de la Iglesia y las diferentes encíclicas que se publicaron desde el papado, que luego se convirtieron en diferentes ideologías o partidos políticos o movimientos políticos que estuvieron obviamente tanto aquí en Argentina como también, bueno, se puede mencionar el movimiento en Brasil de Getúlio Vargas y demás. Bueno, los movimientos europeos tendrán sus características particulares con el ejercicio de la violencia que ejercían sobre todo sobre la población, tanto lo que son el nazismo, el fascismo y el franquismo. Ya tenemos que hacer como una especie de hiato. Tenemos que hablar que en el año 55 se produce un golpe de Estado, la Revolución Libertadora, donde obviamente participan Lonardi, Aramburu. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, se proscribe el peronismo, pero en el año 62, siendo todavía presidente Arturo Frondizi, que era parte de la escisión del radicalismo que había quedado en las veredas de enfrente de Balbín e Ilia. En el año 57 el radicalismo se divide en la convención constituyente del 57, que luego obviamente le valdría que Perón desde el exilio envíe a votar a Frondizi en las elecciones del 58. Tenemos que pensar que en la presidencia de Arturo Frondizi se quita la proscripción al peronismo, pero de manera parcial. Como decimos, era una elección donde se elegían gobernadores, donde se elegían legisladores y donde se iba a hacer como una especie de prueba de que se podía justamente ganarle al peronismo en elecciones libres, realmente pensando que la figura de Juan Domingo Perón seguía proscripta. Entonces se empiezan a formar partidos peronistas provinciales. El más conocido y creo que la experiencia más consolidada de esos partidos peronistas es el Movimiento Popular Neuquino, fundado por los Zapac, pero había un montón de peronismos provinciales, como por ejemplo había uno llamado Movimiento Tres Banderas y demás. También, bueno, obviamente, ¿qué es lo que termina sucediendo en la provincia de Córdoba? De las pocas provincias que gana el no peronismo, el radicalismo en este caso, el radicalismo del pueblo, gana Arturo Humberto Ilia como candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que lo catapulta como futuro candidato a presidente de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Como les expliqué anteriormente, se divide la UCR entre los que eran seguidores de Balbín, UCRP, Unión Cívica Radical del Pueblo, Unión Cívica Radical Intransigente, los seguidores de Frondizi. Eso conllevó a que, de cara a las elecciones presidenciales del 63, habiendo obviamente sido derrocado Arturo Frondizi, habiendo ejercido la presidencia
el presidente provisional del Senado en aquel entonces, que era Mario Guido. Llegamos al 63, elecciones presidenciales. Perón manda desde el exilio en Puerta de Hierro, allá en España, a votar en blanco. En el 58 había mandado a votar a Frondizi por ese acuerdo que hicieron para lo que fue la conformación de la Convención Constituyente del 57. Pero en el 63, obviamente, Perón envía a votar en blanco y gana el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es Arturo Humberto Ilia, que saca el porcentaje del 25,8% de los votos, saliendo segundo el voto en blanco. Hay muchos... Está el mito urbano de que Ilia salió segundo y ganó el voto en blanco en esas elecciones. No fue así. Ganó la fórmula Arturo Ilia, Humberto Perete, habiendo obtenido 168 electores. En aquel tiempo las elecciones eran indirectas, se elegían electores para presidente, que obviamente se formaba un colegio electoral, elegían al presidente y luego era una suerte de conformación ad hoc. Luego se disgregaba ese colegio electoral. Y ya llegando a su presidencia, si bien adelantamos a algunas cuestiones, una de las principales medidas que tomó en sus primeros momentos fue la anulación de los contratos petroleros. Tenemos que tener en cuenta de que Frondizi era desarrollista, y el desarrollismo, sobre todo en base al gran teórico del desarrollismo que había sido Rogelio Frigerio, abuelo del actual presidente de Entre Ríos. Él provenía del Partido Comunista, había sido un hombre formado en la Federación Juvenil Comunista Argentina. También le valió el mote de bolchevique a Frondizi, más allá de que luego aprobó el plan CONINTES, el plan de conmoción interna del Estado, que básicamente le daba carta libre al ejército y a la policía para reprimir cualquier movimiento obrero. Como desarrollista, él creía obviamente en las inversiones extranjeras para poder dar un gran salto adelante y pasar de una economía donde primaba la industria liviana y donde primaba obviamente el modelo agroexportador, pasar a una economía de industria pesada. Y eso tenía que hacerse a través de contratos con empresas extranjeras que trajeran esas grandes innovaciones, que trajeran lo que la industria pesada son las máquinas que hacen máquinas. En vez de comprar un ferrocarril al extranjero, tenemos la máquina que fabrica el tren, que luego lo pone en marcha. Valga la redundancia, Frondizi aprobó el plan Larkin, que lo que hizo fue quitar vías férreas, y una de las primeras que empezó a dejar de funcionar con ese plan Larkin fue el ferrocarril de aquí, de la ciudad de Coronel Dorrego. No es que dejó de funcionar del todo, pero perdió mucho funcionamiento con ese plan. Se habían licitado, se habían entregado estos contratos de locación de obra a diversos pozos petrolíferos que en su momento pertenecían a los yacimientos petrolíferos fiscales. Lo primero que hace Ilia en el primer mes de gestión es anular esos contratos petroleros, devolviéndole en cierto modo la soberanía, el control soberano sobre los recursos naturales al Estado Nacional. Otra gran ley o otra gran movida en pos de la salud y de la defensa de la soberanía de Arturo Ilia fue la ley Oñatibia, donde se compone de dos leyes, la ley 16.462 y la ley 16.463. ¿Qué es lo que permitía todo esto? Bueno, básicamente establecía controles de precios sobre los medicamentos, quitaba también, le ponía un límite a la publicidad, al dinero que podían gastar en publicidad. Los laboratorios extranjeros los obligaba a tener que enunciar cuáles eran los componentes de esos medicamentos que producían. Obviamente también le daba la posibilidad
a vender medicamentos genéricos por el nombre de su droga y no por el nombre comercial de la marca. También obviamente nacionalización de diversos laboratorios, poniéndole sobre todo un límite a la producción de los laboratorios internacionales, que a posteriori una medida que fue tildada de comunista, entre tantas otras movidas que también tenemos que pensar que estábamos en pleno auge de la Guerra Fría y que luego obviamente se pondrá en boga la doctrina de seguridad nacional, y todo aquello que estaba catalogado de comunista era peligroso y a ver, me refiero a peligroso y imposible de ser derrocado, porque el ejército, las fuerzas armadas en ese momento era un actor político fundamental, actuaba como una suerte de partido político, daban la posibilidad a los partidos políticos de ejercer la soberanía, obviamente como lo dicta la Constitución, sujeto de representación política son los partidos políticos, pero bueno, como decíamos, ante cualquier medida que se pueda tildar de comunista era una excusa para derrocar un gobierno. Lo mismo, como dijimos, este tándem, anulación de contratos petrolíferos, sanción de esta ley Oñatibia. Y una cosa que voy a mencionar antes de pasar al siguiente bloque, no quiero extendernos porque es como podríamos hacer más de un capítulo sobre la vida y la obra de Arturo Umberto Illia, pero hay algo muy importante que no tenemos que dejar de mencionar, sobre todo en este contexto donde recientemente hemos jugado en el Mundial un partido contra Inglaterra y donde se vuelve a poner en el tapete este tema de discusión que es la soberanía de las Islas Malvinas. Tenemos que hablar de otro integrante del bloque de los 44, que era el canciller del gobierno de Arturo Umberto Illia, que era Miguel Ángel Zabala Ortiz, que como emisario ante la ONU llevó a cabo una misión muy importante, en donde se empezó y se puso en el Comité de Descolonización de la ONU. Pasó de una discusión bilateral a una discusión multilateral, porque se la lleva a un comité donde se reconoce que es un territorio colonizado, que uno de los argumentos más importantes que se termina esgrimiendo, que luego se termina convirtiendo en una resolución, la 2065 de la ONU, que es justamente que no se podía esgrimir el argumento de la autodeterminación de los pueblos en lo que es la población de las Islas Malvinas, porque a través de esta misión que llevó a cabo el gobierno argentino se comprobó que es una población implantada. Entonces, ¿qué es lo que se termina definiendo? Que es un territorio en disputa. Es un territorio en disputa y que sigue siendo al día de hoy el principal argumento y el principal documento a la hora de la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Esta resolución, donde habla justamente de que los kelpers, la población de las Islas Malvinas, es una población implantada, que es una colonia, un territorio colonizado, y que por lo tanto no le cabe el principio de autodeterminación, es decir, lo que digan los kelpers nunca va a definir quién es el depositario de la soberanía sobre ese territorio. Y bueno, luego, como dijimos, vamos a hacer un breve resumen ya. Hemos hablado de Onganía. Onganía es el que trae el concepto de la doctrina de seguridad nacional, que lo que justamente, como hablábamos recién del comunismo, él habla del enemigo interno, la hipótesis del enemigo interno, pasa de ser el enemigo que estar por fuera de las fronteras, de estar fronteras adentro, y el enemigo interno no era otra cosa que el enemigo comunista internacional, como dijimos, en un contexto de Guerra Fría. Y en un discurso dado ante la Academia Militar de West Point, en una reunión donde estaban él como jefe de las Fuerzas Armadas
da este discurso donde dice que debían preservarse los valores de la civilización occidental y cristiana, un argumento muy común en tiempos de Guerra Fría, sobre todo pensando que el comunismo, el marxismo en sí, venía justamente a llevarse puesto la civilización occidental y cristiana. Ese argumento y ese discurso fue el prolegómeno para que Onganía tomase la decisión de pasar a retiro y luego derrocarlo a Ilia con todo lo que ello conllevó, y todo el atraso que luego llevó también, porque Onganía termina haciendo acuerdos espurios con la burocracia sindical del momento, con el famoso Lobo Bandor, donde le entrega el control de las obras sociales a los sindicatos, que le da obviamente un poder y una caja que hasta ese momento no tenían. Y como dijimos anteriormente, esto lo que fue el ejemplo de la noche de los bastones largos, el fin de una etapa de crecimiento de la educación y la ciencia que al día de hoy no hemos podido recuperar los valores, no en sí los valores, sino hablando cuantitativamente las estadísticas de aquella época en cuanto a educación universitaria, educación primaria y secundaria, a la formación de los científicos, a los números que teníamos en aquella época. Nunca más se pudo volver, sobre todo también en la cuestión presupuestaria. Así que, como a modo de conclusión, podría decirles que este golpe artero sobre la democracia argentina es un golpe del cual todavía nuestra república aún no se ha podido recuperar pese al retorno democrático, pero tuvimos dictaduras militares en medio que nos han dejado dolores que todavía no los hemos podido sanar.